¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Lunes, comienzo de semana, en el medio de este feriado largo, ¿no? Donde hay muchísima gente se ha ido o está haciendo ida y vuelta en el día, pero hay mucha movilidad, mañana también. Bueno, acá estamos, son días intensos para la política argentina. Se viene el traspaso el próximo 10 de diciembre, tenemos un nuevo presidente electo, pero ya durante el fin de semana con definiciones muy importantes, las primeras definiciones del flamante, del designado ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que vamos a estar analizando en profundidad esta noche con Alejandro Berkovich, porque no hay que dejarse desconectar de la realidad, no hay que dejar que entren falsos debates, hay que ir a lo que importa en este momento, que son, primero, promesas de campaña que se han hecho, que pareciera que en algún caso no se van a poder cumplir, según lo que ha dicho Alfonso Prat-Gay durante el fin de semana, que ya, reitero, vamos a estar analizando con Alejandro Berkovich y también con dos economistas que van a venir, y hay que meterse en los temas que realmente le interesan en el día a día a los argentinos, a usted, a todos los que tenemos mucha incógnita sobre el futuro mediático en la República Argentina, sobre cómo será el nuevo gobierno, qué medidas tomará, qué de lo que ha prometido va a comenzar a cumplir en forma inmediata. Bueno, esas primeras definiciones las hemos tenido este fin de semana con Alfonso Prat-Gay, que ha dicho que de pronto el 11 de diciembre no va a levantar el cepo y que el medio aguinaldo de diciembre se deberá pagar ganancias. Claro, esto a la muchachada, sobre todo de la CGT, la semana pasada habían recibido esta promesa, no les ha gustado. Pero en el medio de esto, lamentablemente, lo que debería ser un traspaso sin ningún tipo de cimbronazo, ha entrado en una polémica en sí, en la Rosada, en el Congreso. No me voy a detener en eso porque no quiero prestarme, reitero, a falsos debates. Sí, lo que me llama poderosamente la atención y que quiero detenerme esta noche es lo que el presidente electo dijo el sábado a la noche en la mesa de la señora Mirta Legrand. La Constitución en el artículo 93 dice que el presidente jura frente a la Asamblea, pero no habla de la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo. Donde sí habla es en el reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación. En el artículo 114 dice que ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada, en el Salón Blanco. Si la verdad no que a mí me encantaría, yo me imagino. Si ella no quiere ir a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Los atributos los entregará la Corte Suprema. Los atributos los entregará la Corte Suprema. Y en esto sí me quiero detener, porque es realmente insólito lo que plantea el presidente electo Mauricio Macri. Porque no estamos ante una acefalía. Desde el momento en que el presidente electo jura ante la Asamblea Legislativa, ya es presidente de la Nación. Y la señora Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación. Es decir, ya son las autoridades en funciones en la República Argentina. Esto de que sea la Corte Suprema, el presidente de la Corte, sería en un caso de acefalía, en un caso de renuncia anticipada del presidente y que renuncie el vicepresidente, el titular de la Cámara de Diputados, que la cadena sucesoria no exista y va a parar al titular de la Corte. Pero en este caso, bien podría Gabriela Michetti entregar la banda y el bastón el jueves si es que la presidenta no quiere estar en la Rosada o si llega tarde al acto en Santa Cruz o si quiere ir al Congreso y Macri quiere hacerlo en la Rosada. Bien podría Gabriela Michetti, bien podría el escribano general del gobierno. Ahora, que la Corte lo entregue, fíjese que en la peor crisis política, económica y social que tuvo la República Argentina, la crisis del 2001, la semana de los 5 presidentes, donde por suerte la política fue resolviendo la crisis y
no hubo ningún alocado, ningún aventurado. Las instituciones, en el medio de semejante crisis que la vivimos todos, que nadie, a mí personalmente desde el periodismo, nadie me la contó. La viví prácticamente sin dormir, como muchos otros colegas. Fíjese que ni en ese momento se acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque siempre fue la legalidad de la norma, la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, en algún momento Ramón Puerta. Hay un momento, que esto conviene recordarlo, hay un momento en que se produce un bache, cuando renuncia en forma sorpresiva, cuando nadie lo esperaba, ¿se acuerda? Adolfo Rodríguez Sá, que se toma el avión y se va a San Luis y renuncia en San Luis y manda en el avión la renuncia a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa se tiene que reunir al otro día, porque se acuerdan que entre pito y flauta Rodríguez Sá termina renunciando a las 9 de la noche en San Luis. La Asamblea Legislativa se tenía que reunir al otro día a las 12 del mediodía. En ese interín hay un vacío, porque Ramón Puerta dice, yo ya fui, no voy a hacer. Teóricamente tenía que asumir Camaño nuevamente como presidente de la Cámara de Diputados, pero se produce ahí un vacío y hay en esa instancia un requerimiento de la jueza federal Servini de Cubría, que lo intima a Rodríguez Sá a seguir ejerciendo el mando hasta que la Asamblea Legislativa se constituya. Y hasta en un momento, esto está contado en la historia, esto lo vivimos en carne propia, en un momento Rodríguez Sá, medio que dice, bueno, no quiere asumir Ramón Puerta, que asuma la Corte. Ahí reacciona Camaño, Eduardo Camaño, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, y dice, de ninguna manera. Esto lo resuelven los políticos, nada de la Corte. Asume Camaño y se produce entonces después el trampazo cuando la Asamblea Legislativa lo designa. Es decir que fíjese, qué insólito sería que en esto, cuando ya cesó un presidente y cuando ya el presidente electo, en este caso Mauricio Macri, ya es presidente, no hay ni un segundo de acefalía, nada, ni de vacío de poder, nada, porque no lo hay ahora ni lo va a haber. Entonces, realmente es insólito que sea el presidente de la Corte. No tiene nada que hacer el presidente de la Corte en ese lugar. Y la verdad que sería muy republicano y sano para las instituciones de la República que se deje la política de judicializar la política. Esto es un tema que lo tiene que resolver la política. Y si por X motivo, porque no se quieren ver las caras, o porque no quiere ir a la Rosada la presidenta, o Macri no quiere hacerlo en el Congreso, bueno, reitero, lo puede hacer la vicepresidenta, Gabriela Michetti, o lo puede hacer el escribano, pero el presidente de la Corte no tiene nada que hacer en ese lugar. Reitero, sería la verdad un hecho muy bochornoso para las instituciones de la República que eso acontezca, porque no hay nada que enmarque esa situación. Y sería otro gesto más de los tantos que han pasado realmente en forma insólita de judicialización de la política. En un traspaso de mando, judicializar la política, judicializar el traspaso de mando. Yo espero que el presidente de la Corte, que es una persona razonable, le diga, señores, a mí no me corresponde, esto es una cuestión política. Nosotros desde la Corte tenemos que seguir velando por los intereses de las leyes y de la Constitución, no en un traspaso. Esperemos realmente, porque reitero, no tiene, y este concepto, ni en la peor crisis del 2001, ni por asomo la Corte estuvo. Así que espero que reflexionen lo que tienen que reflexionar. Bueno, otro tema que vamos a tocar esta noche, ganancia. Dijo Prat Guy, después lo vamos a desarrollar en profundidad ya con Berco y con los economistas, que todo pasa para marzo del año que viene. Esa promesa que el ministro de Trabajo electo, Jorge Triaca, le había hecho a Moyano, no se va a poder cumplir. Decía hoy Triaca lo siguiente. ¿Van a quitar el impuesto a las ganancias? A partir del 2016. En 2016 para nosotros
Estamos en los últimos días de transición, necesitamos alguna información que todavía no tenemos. Estamos proyectando que para el 2016 el mínimo no imponible de ganancias lo cambiamos. Ahí se incorporaron 1 millón de trabajadores a pagar ese impuesto y lo consideramos que no tiene que ser así. Pero bueno, eso va a ser para el año que viene. Bueno, todo pasa para el 2016 y ganancias que se había prometido que se iba a exceptuar, tampoco. Ahora en el medio aguinaldo de diciembre hay que pagarlo. Héctor Recalde, que va a ser presidente de la bancada del Frente para la Victoria en diputados, dijo lo siguiente. Esto va a ser la verdad, va a ser un golpe muy fuerte para los trabajadores que estaban confiados que no se iba a pagar. Es mucho peor, si no se hubiera visto que se descontaba, porque genera desaliento, ¿no? Sí. Ahora, esto sumado al aumento irrazonable de precios que hubo, provocados, no digo a propósito de ninguna manera, pero provocados por todas las manifestaciones que iban camino a la devaluación, a levantar el cepo, incluso cuando se dijo al principio, y esto después modificaron, fue otro cambio, también cambia, que tiene relación con los precios cuidados, con el hora 12. Por suerte lo confirmaron, pero lo confirmaron un poco tarde, porque empresarios inescrupulosos aumentaron los precios, pero de una forma brutal, sobre todo ensañándose con los productos de la canasta básica alimentaria. Bueno, Héctor Recalde, entonces, que se refería a esta decisión que ha tomado el presidente electo de que no se exceptúe el pago de ganancias del aguinaldo, del medio aguinaldo de diciembre. Mauro. Es curioso, Gustavo, que los popes del sindicalismo combativo, que tanto sostuvieron esta bandera en alto hasta hace poco tiempo, incluso hasta antes de las elecciones, no hubieran salido a morder fuerte. Y mucho se especuló respecto de las negociaciones que hubo, sobre todo a fines de la semana pasada. Recuerden la reunión Moyano-Macri, las reuniones con el Momo Venegas incluso, y con cierto ala del sindicalismo que, insisto, venían reclamando este tema. ¿Qué hay de fondo en una negociación que podría darle a estos sindicatos, a estos sindicalistas, el poder que en algún momento perdieron? Por ejemplo, del fondo que controla la Superintendencia de Servicios de Salud. La caja. Exactamente. La caja, la famosa caja. Allí hay un fondo que es un fondo solidario que maneja las prestaciones de alto costo para pacientes con VIH, con enfermedades terminales, que son medicamentos y tratamientos de alto costo, que tienen deudas, la superintendencia, por más de 40.000 millones de pesos acumulada de todos estos últimos años. Y me parece que en eso está parte de la negociación que el gobierno de Mauricio Macri ha tendido puentes. Hubo algunas reuniones con Jorge Lemus, el flamante ministro de Salud designado, que asumirá el próximo 10 de diciembre, para ver si se destraba. Y otro dato significativo, un hombre que ahora vamos a hablar de él seguramente, el Chiqui Tapia, un personaje muy ligado al mundo del fútbol, uno de los socios de su suegro, Hugo Moyano, que fue designado vicepresidente de la CEAMSE, un organismo que ustedes saben es tripartito y que tiene algo que ver... consiguió Moyano entonces. Sí, un puesto para su yerno. Algunas migajas me parece que ligó Moyano. Bueno, habrá que ver, porque esto es un reclamo todos los años, ¿no? Que se exceptúe de ganancia, que no se haga ahora cuando se había prometido. Habrá que ver cómo reaccionan también, sobre todo frente a las bases, ¿no? ¿El año pasado se había exceptuado? Sí, Gato, el año pasado y el anterior. En 2013 y en 2014 se había exceptuado el pago de ganancias del medio aguinaldo correspondiente a diciembre. Y el costo fiscal de esta medida, para darles una idea, ronda los 3.000 millones de pesos. Frente a los 40.000 millones de pesos que reclaman las obras sociales sindicales por la deuda que tiene la Administración de Prestaciones Especiales, pareciera un vuelto. Y sin embargo, el gobierno entrante está tratando de ordenar las cuentas fiscales en lo posible. Claro, hizo ruido en parte del gremialismo el hecho de que la eliminación de las retenciones sí se va a dar con un costo fiscal muy superior a esos 3.000 millones de pesos, y el alivio de ganancias no se va a dar al menos de forma inmediata. Bueno, muy bien. Hizo declaraciones también durante el fin de semana la canciller electa Susana Malcorra. La verdad, muy atinada. Me gustó mucho.
porque viene de trabajar muchos años en la ONU, ustedes sabían, lo comentamos aquí, de ser la jefa de gabinete del secretario general de la ONU en este último tiempo, Ban Ki-moon, y de tener desde el año 2001 mucho manejo, conoce la política, sabe cómo se mueve el mundo. No está en la política, acá, en el chiquitaje, estuvo en el... Y la verdad, que preste atención, porque, ¿qué decía Macri? Dicho sea de paso, ayer el chavismo perdió en Venezuela y fue una durísima derrota del chavismo en manos de Maduro, que daría la impresión que perdió todo rumbo político en este último tiempo, ¿no? Pero, ¿qué decía el presidente electo una y otra vez? Que en la próxima reunión del Mercosur iba a pedir para Venezuela la cláusula democrática. Y muchos, lo comentamos acá, y muchos dirigentes políticos de la Argentina decían, la cláusula democrática se aplica cuando se quiebra el orden institucional en algún país integrante del Mercosur. En Venezuela hubo elecciones este domingo donde ganó la oposición, es decir que cláusula democrática ahí no se aplica, pero seguían insistiendo. Y Susana Malcorra, la canciller electa, puso las cosas en su lugar. Dijo lo siguiente. La cláusula democrática se aplica sobre hechos, y el hecho eran las elecciones del día de ayer. Sí. Creo que hoy podemos decir que las elecciones han funcionado dentro de lo que el marco democrático establece, y todo indica que los resultados que han sido reconocidos por el presidente Maduro han sido mayoritarios para la oposición, con aún un número de escaños por resolverse, pero la diferencia es realmente significativa y fue admitida y reconocida por el presidente Maduro, con lo cual tendremos que esperar que todo esto termine, pero nada indica que haya una razón para la aplicación de la cláusula democrática. Pero ayer también en las notas que dio en los diarios Clarín y La Nación, justamente decía la canciller Malcorra que se aplicaba la cláusula para el caso de que haya quiebre o haya impedimento de actos legislativos como el del día de ayer en Venezuela. Así que las cosas en su lugar. Y después es muy interesante lo que dice Susana Malcorra respecto a las relaciones con Irán. Dice, las relaciones entre Irán y los Estados Unidos son el ejemplo de lo que digo sobre relaciones internacionales que tienen componentes distintos a los meramente ideológicos. Irán va a cambiar su posicionamiento en el mundo y yo creo que tenemos que tomar ese dato. Le pregunta el periodista o la periodista de Clarín, ¿y si no le gusta la dirigencia judía? Y dice Malcorra, si tenemos oportunidad de vender trigo a Irán y está en condiciones de pagar, no veo razón por la que eso no se vaya a hacer. Ese es un tema, y otro distinto es el de la AMIA, los meramente ideológicos. Es decir, ¿qué está diciendo Susana Malcorra? ¿Por qué viene muy bien lo que dice Malcorra? Porque cuando el actual gobierno firma el memorándum de entendimiento con Irán, se decía, toda la oposición, pero desde el macrismo, muchas figuras destacadas, ¿no?, que no podía el gobierno argentino hacer ningún tipo ni de acuerdo ni de negociación con Irán, que era un régimen terrorista, que después la denuncia de Nisman, que decía que en realidad había una intencionalidad de vender algún producto de Argentina a Irán y que cómo Argentina iba a negociar con Irán. Bueno, después vino el acuerdo, como lo dice Malcorra, con Estados Unidos y muchos acá se callaron la boca. Es que hay un pragmatismo. Se callaron la boca. Y ahora, mire lo que dice, yo digo, Malcorra va a tener que explicarles, a mí me parece una postura sensata y que hace al mundo de hoy, lo de Malcorra, ¿no? Le va a tener que explicar a muchos dirigentes del PRO que criticaron duramente a este gobierno lo que dice, que si le pueden vender trigo a Irán, le van a vender, y seguramente ningún fiscal va a denunciar al presidente Macri por venderle trigo a Irán, supongo, ¿no? Gustavo, es un mercado de 90 millones de consumidores, indudablemente, con el que Estados Unidos acaba de firmar
Estados Unidos y los países de la Unión Europea acaban de suscribir convenios que lo vinculan, a cambio, por supuesto, de una supervisión de lograr una supuesta consensuada, paz en el mundo. Claro, está bien. Con una supervisión consensuada de lo que son las producciones del uranio enriquecido ante la eventualidad de que Irán pudiese estar detrás de la producción de una bomba atómica, cosa que enfáticamente han negado. Me parece que acá opera un pragmatismo que es adecuado en términos de política exterior si lo que se quiere buscar es colocar productos y tratar de establecer hasta hace 2 años atrás era impensable por parte de la oposición que alguien diga esto, que es lo normal en un país, porque tiene razón Malcorra, y si quieren comprar y te pagan el trigo, ¿cómo no le va a vender? Sí, sí, además esto debería tener poco que ver con la trama judicial de una causa que todavía, insistimos, siempre lo decimos desde el año pasado. ¿Cuál era el quid de la causa? Justamente ahí que había supuestamente cláusulas secretas para hacer negocio, vender productos de la Argentina y que eso, que después nunca se pudo comprobar. Sí, sí. Pero digo, ahora Malcorra dice, y miren, si quieren vendernos trigo, comprarnos. Si quieren comprarnos trigo y tienen la plata, y le vamos a vender. Total. ¿No? Bueno, novedades hoy, nuevos nombramientos. Jorge Todesca, un amigo de la casa, ha venido muchísimo. Jorge Todesca estuvo el jueves pasado, ¿no? Sí. El miércoles estuvo acá y dio la impresión que estaba buscando, ¿no? Acomodando. Bueno, Jorge Todesca, ex viceministro de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde, va a ser el nuevo titular del INDEC. Tendrá a su cargo, recordemos, Berco, que tuvo un duro enfrentamiento con Moreno. Sí, una causa judicial incluso, sí, claro. Moreno llegó incluso a intentar cobrarle una multa a su consultora Finsoport por difundir mediciones paralelas a las del INDEC, cuando todos dejamos de creerle al INDEC por las barbaridades que empezó a publicar, los dibujos de estadísticas y demás. Luego él apeló ante la justicia. Hizo una denuncia judicial y la justicia le dio la razón. La justicia le dio la razón, lo eximió de pagar esa multa, pero le espera a Todesca una menuda tarea ahí en Diagonal Sur y Alsina, porque fíjate que Moreno ya se fue, de hecho, está en Roma, hasta ahora está dentro de un par de días. Se despidió del Papa la semana pasada. Exactamente, pero dejó cría en el INDEC. Claro. Dejó una cría prolífica, dejó como 800 contratados, patobicas, patoteros, gente vinculada al gremio UPCN, muchos ñoquis, y la verdad que el personal técnico del INDEC, que son los que vinieron resistiendo en estos últimos 8 años, todos los atropellos de estas patotas, de Moreno, de Hernán Brahim, de Colorado Iskovich, de Ana Edwin, que estuvo dirigiéndolo tanto tiempo, y después de Beatriz Paglieri también, aquella portaestandarte del morenismo que dibujaba a troche y moche los índices. Bueno, todos ellos están esperando que cambien las cosas a partir del jueves. Es gente que ha sido desplazada de sus tareas, gente que sabe medir de verdad no solo la inflación, sino la pobreza, el Producto Bruto Interno, las cuentas nacionales en general, y gente que ha sido muy maltratada durante este tiempo. Ahora, lo difícil va a ser separar la paja del trigo en el INDEC, porque son todos trabajadores, son todos gente que tiene designaciones en la mayoría de los casos, y ahí resta ver de qué manera muñequea Todesca, que es un economista, va a necesitar más que nada habilidades de político para devolverle credibilidad a un INDEC que, insisto, ya hace mucho tiempo que no creemos, y que ha sido tan vapuleado que volver a andar como andaba antes, que era un ente de referencia a nivel mundial, le va a costar bastante. Bueno, y en la Cedronar ha sido designado Roberto Moro, Exactamente, que viene Gustavo. de La Pampa, ¿no? Sí, en realidad este hombre fue subsecretario de Adicciones en épocas en las que Carlos Berna había sido gobernador pampeano allá por 2006, luego dejó ese cargo Berna, que acaba de recuperarlo. Bueno, luego de haber hablado con el gobernador electo, Moro aceptó este ofrecimiento que le hicieron desde el Frente Cambiemos, quiero hacer una salvedad de esto, porque durante el fin de semana mucho se especuló con que la falta de una designación concreta para la Cedronar, representaba una idea que estaba flotando en el ambiente de disolver el organismo. Con esta designación lo que hace el macrismo, el Frente Cambiemos, es confirmar que no tiene intenciones, por lo menos en lo inmediato, de disolver la Cedronar, que ya había perdido atribuciones en lucha contra el narcotráfico y ha quedado solo en materia de asistencia y prevención del tema adicciones. Así que asumirá Roberto Esteban Moro a partir del 10 de diciembre como titular de la Cedronar.
Bueno, enseguidita nos vamos a meter en el tema económico con las declaraciones de Pratgay, las vamos a estar analizando con Berco y también con Agustín Datelli y Ernesto Matos, dos economistas. Antes vamos a volver con un tema de actualidad. El jueves pasado aquí el programa se lo llevó el bochornoso espectáculo que dio la AFA, ¿no? Donde hubo votos dobles, donde hubo votos impugnados, donde hubo votantes más votos, más de 75 votos, y no se supo quién ganó. Y aparentemente hoy hay una fecha, 23 de diciembre. Bueno,